Hola muchachos, buenos días. Voy a continuar con las clases de momentos. Como les dije en el video pasado, un momento es una tendencia rotacional que tiene una masa cuando se le aplica una fuerza que no pasa por su centro de gravedad. ¿Sí? Para explicarles un poquito cómo es la dinámica entre las fuerzas y las distancias, quiero que pensemos en un sube y baja. Este juego infantil en el que dos niños se están balanceando, cada uno en un extremo de una barra, de una varilla, y están tratando de equilibrarse. Si estos dos niños pesan lo mismo y esta distancia es igual a esta, podemos lograr un estado de equilibrio. No sé si lo intentaron alguna vez, pero era posible que quedara los dos suspendidos en el aire sin que ninguno de los dos tocara el suelo. ¿Por qué? Porque el momento de este lado era igual en magnitud y contrario en dirección al momento de ese lado. Quiere decir que el peso de este niño por esta distancia, que me produce un momento antihorario, era igual al peso de este otro niño por esta distancia y me produce un momento en sentido horario. Esos dos momentos se compensan y la tendencia rotacional se anula, por lo que el sube y baja quedaba en posición horizontal y estático. Entonces, en caso de que uno de los niños tuviera una masa superior o inferior a la del otro niño, pues no iba a estar balanceado el juego y lo que tenían que hacer era sentarse en otro lugar en la barra para poder tratar de equilibrar el sistema. Si yo tengo un sube y baja en el que una de las longitudes es menor que la otra, voy a tener siempre que va a estar inclinada hacia un lado, ¿sí? Si los dos niños llegaran a pesar lo mismo. La única manera de equilibrar esta falta de distancia sería incrementando la masa de este niño, para jugar así con las masas y las distancias y lograr que el sistema estuviera equilibrado por igualdad de momentos. Entonces quiero que veamos un ejemplo. Tengo este sube y baja en el que hay dos niños jugando, uno de ellos pesa 200 newtons. Si dividimos eso por la gravedad, que es aproximadamente 10 metros por segundo cuadrado, este chinche pesa un poquito más de 20 kilitos. Y este otro chinche pesa un poquito más, llegando a los 25 30 kilitos. Entonces, si quiero que este sistema esté balanceado, tengo que lograr que el momento en este lado sea igual y en sentido contrario al momento en este lado. Entonces, vamos a llamar a este momento 1 y a este momento 2. Y deben ser iguales para que el sistema se encuentre en equilibrio. El momento 1 es la multiplicación de mi fuerza 1 por la distancia 1. Vamos a ponerlo entre paréntesis. Y mi momento 2 es el producto entre mi fuerza 2 y mi distancia 2, que es L. Y como deben ser iguales, yo puedo despejar L en esta ecuación. Al despejar, veo que estos newtons se me cancelan con estos newtons. Mi respuesta va a estar dada en esta unidad en metros y encuentro que la longitud debe ser 1.07 metros. Entonces, para compensar esta diferencia en peso o en fuerza, tengo que disminuir esa distancia poquito más de 43 centímetros para poder que ese sistema esté en equilibrio. Vamos a hacer entonces otros ejemplos. Quiero exponer un par de ejemplos, no tanto para que vean cómo se desarrolla la parte numérica, eso lo vamos a hacer luego, sino que quiero que encuentren la lógica de los momentos y de la importancia que tienen en lo que más adelante ustedes van a ver en todas las materias de estructuras.
quiero que miren el siguiente elemento. Este es un elemento, digamos, largo. Puede ser perfectamente una viga que esté sosteniendo una losa, que esté sosteniendo un tejado, ¿sí? Y esa viga tiene que resistir esos 20 kilonewtons que se le está aplicando en la mitad. Entonces, yo tengo que encontrar, uno de los objetivos de esta materia es encontrar el equilibrio estático, ¿sí? Voy a explicar qué es equilibrio estático, ¿sí? O sea, si yo tengo una partícula y a esa partícula le aplico una fuerza en esta dirección, esta partícula se va a mover hacia allá, en la misma línea de la fuerza. Si no hay una fuerza igual y contraria que anule la primera, que la contrarreste, esta partícula va a estar en movimiento, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de equilibrio estático, quiere decir que la sumatoria de las fuerzas se anulen entre sí, su resultado sea cero, para garantizar que esa partícula no se está moviendo y se encuentra estática en un punto. Similarmente pasa con los momentos. Fíjense que en este ejemplo, si yo hago simplemente la sumatoria de fuerzas en Y, puedo decir que es más F menos F y que esto es igual a 0, ¿sí? Ese elemento no se está desplazando en el eje Y, no existen sumatorias de fuerzas en X, porque no hay ninguna, pero este elemento no está en equilibrio rotacional. Este elemento me está girando en esta dirección, porque a pesar de que las fuerzas son iguales y contrarias, están aplicadas en el elemento de una manera tal que inducen su rotación. Y el elemento no está en equilibrio estático. Tiene equilibrio de fuerzas, pero no tiene equilibrio de momentos. Entonces, de ahora en adelante, vamos a tratar de buscar siempre el equilibrio estático, tanto en fuerzas como en momentos. ¿Cómo se garantiza eso? Se garantiza con 3 ecuaciones, que las vamos a llamar de ahora en adelante ecuaciones de equilibrio. Estas son las 3 ecuaciones de equilibrio que vamos a usar en todos nuestros ejercicios de ahora en adelante. Estas 3 condiciones se tienen que cumplir simultáneamente para que cualquier estructura, elemento o problema que hagamos se encuentre en equilibrio estático. Tenemos que garantizar que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 y que la sumatoria de momentos en cualquier parte del elemento es igual a 0. ¿Sí? Entonces, volviendo al ejemplo que les hice arriba, a esta viguita a la que se le aplican 20 kilonewtons, vamos a ver cómo la podemos desarrollar. En este ejemplo es muy intuitivo cuál es el equilibrio de esta viga. Si estos 20 kilonewtons están aplicados en la mitad de la longitud de la viga, como podemos ver, podemos intuir que la fuerza en A y la fuerza en B son iguales y que entre las dos se están repartiendo esa carga, ¿sí? O sea, entre las dos, intuitivamente, podemos decir que A más B, pues más bien voy a poner fuerza en A y fuerza en B, que la fuerza en A más la fuerza en B, pues tienen que ser iguales a esos 20 kilonewtons, ¿sí? Me los tienen que contrarrestar. ¿De acuerdo? O, de otra manera, tengo que decir que la fuerza en A, que va para arriba, más la fuerza en B, menos los 20 kilonewtons, que van para abajo, deben ser iguales a 0. ¿Sí? Es muy intuitivo porque esta carga está en la mitad. Ahora, ¿cómo podemos comprobarlo matemáticamente? Vamos a realizar las ecuaciones de equilibrio. Entonces, nuestra primera ecuación de equilibrio, ecuaciones de equilibrio. La primera es que la sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0. ¿Hay alguna fuerza? O sea, voy a tener que poner un eje aquí, X, aquí, en Y, ¿sí? Asignarle una coordenada cartesiana a mi elemento para tener un marco de referencia. ¿Hay alguna fuerza
que esté en el eje X, alguna fuerza horizontal, no. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X efectivamente se cumple porque no hay fuerzas en X y efectivamente son iguales a 0. Mi segunda ecuación es que la sumatoria de fuerzas en Y deben ser también igual a 0. En este caso, mis fuerzas en Y son las fuerzas verticales y tengo efectivamente lo que yo les había dicho, que la fuerza en A, que es positiva, más la fuerza en B, que es positiva, menos esos 20 kilonewtons que van para abajo deben ser iguales a 0. Si despejo, tengo que mi fuerza en A más mi fuerza en B son iguales a 20 kilonewtons. Hasta el momento esto es muy intuitivo, pero ¿cómo sé yo que la fuerza en A es igual a la fuerza en B? No tengo cómo saberlo. Voy a llamar a esta ecuación 1 y no la puedo resolver más, ¿sí? Se tiene que quedar así. Necesito una tercera ecuación para poder resolver cuánto vale FA y cuánto vale FB, y para eso nos va a servir la ecuación de momentos. Entonces, sumatoria de momentos debe ser igual a 0. Ahora, si recuerdan la clase pasada, cuando yo hago una sumatoria de momentos, tengo que poner dos cosas fundamentales. Primero, una referencia y segundo, una convención. Mi convención siempre va a ser antihorario positivo y mi referencia va a ser, en este momento voy a ponerla aquí, en este punto A. Entonces, mi sumatoria de momentos con respecto a A, vamos a ver más adelante que puede ser con respecto al lugar que yo quiera, tiene que ser 0. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están involucradas en esta viguita? Está mi fuerza en A, está mi fuerza en B y están mis 20 kilonewtons. ¿Sí? Mi fuerza en A, su línea de acción pasa por el punto A. Entonces está multiplicada por una distancia de 0. ¿Sí? Le voy a poner un más o un menos, es indistinto porque se está multiplicando por 0. Así que la fuerza en A no me genera momento con respecto al punto A porque pasa por el punto A. La fuerza en B, con respecto al punto A, va a tender a hacerme un giro en este sentido. ¿Sí? Ese giro es antihorario y antihorario yo lo definí como positivo. Entonces le voy a poner mi signo positivo, mi fuerza en B, y la distancia que hay desde mi fuerza en B hasta el punto A son 4 metros. ¿Sí? Finalmente, mi fuerza de 20 kilonewtons va a tender a rotar este elemento en esta dirección con respecto al punto A. Imagínense que estoy poniendo un chinche en el punto A y que alrededor del punto A va a rotar el elemento. Entonces esta fuerza de 20 kilonewtons va a hacer que gire en dirección horaria, y horaria en mi convención es negativa. Y la distancia que tiene esos 20 kilonewtons hasta el punto A son 2 metros. Y esto debe ser igual a 0, ¿sí? Esa era la condición que estamos estableciendo. Ahora, si despejamos en esta ecuación, esto se anula. Tengo que mi fuerza en B por 4 metros es igual a 20 kilonewtons por 2 metros. Tengo que mi fuerza en B es igual a 40 kilonewtons por metro sobre 4 metros. Los metros se me anulan, la fuerza me va a quedar en kilonewtons y tengo que mi fuerza en B es igual a 40 sobre 4 a 10 kilonewtons. ¿Sí? Entonces ya esta sería la ecuación número 2. Ya me dice cuánto vale una de las fuerzas. Si reemplazo de la ecuación 2 y la meto en la ecuación 1, tengo que FA más FB, que son 10 kilonewtons, debe ser igual a 20 kilonewtons, por lo que puedo decir efectivamente que FA también son 10 kilonewtons, ¿sí? Y que son iguales. Entonces lo que intuitivamente habíamos pensado desde el principio, que si yo tengo una fuerza de 20 kilonewtons aquí puesta en toda la mitad, esta fuerza está en toda la mitad de la viga, pues las fuerzas que la van a resistir van a ser iguales y van a compensarse. Entre las dos tienen que sumar esos 20 kilonewtons, pero a la vez sabemos que son iguales porque la fuerza está aplicada en la mitad. Ahora, ¿qué pasa
si la fuerza no está aplicada en la mitad. Eso es lo que está interesante. Vamos a ver el ejemplo. ¿Qué pasa en este ejemplo en el que tengo la misma carga de 20 kilonewtons, las mismas fuerzas A y B, pero la carga no está en toda la mitad de la viga, está desplazada un poco hacia un lado? Intuitivamente, creo que la mayoría, podemos pensar, sospechar, que si esa carga está inclinada hacia el lado de la fuerza en B, entonces B va a terminar cargando más que A. Para poder saber, entonces, cuánto carga A y cuánto carga B, para que entre los dos puedan soportar esta carga de 20 kilonewtons, tenemos que aplicar nuestras ecuaciones de equilibrio, que son similares. Mi sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, y esto se cumple porque no hay fuerzas en X. Mi sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0. Es bastante intuitivo, ya lo habíamos visto. La fuerza en A más la fuerza en B menos los 20 kilonewtons deben ser iguales a 0. Y de aquí despejo la misma ecuación que en el ejemplo pasado, ¿sí? Entre las dos tienen que cargar esos 20 kilonewtons, pero no sabemos aún qué carga cada una. Entonces lo que vamos a hacer es la sumatoria de momentos, y lo vamos a hacer en el mismo punto. Muy bien. Mi convención, como siempre, es que antihorario es positivo. Lo vamos a hacer con respecto al punto A, y eso tiene que ser igual a 0. A 0. Muy bien. Entonces, como lo hicimos en el ejemplo pasado, mi fuerza en A no me genera momento porque su línea de acción pasa por el punto en el que estoy evaluando, que es A, ¿cierto? Entonces la distancia perpendicular que hay de la fuerza A al punto A es 0, porque pasa por el punto. Tengo mi fuerza en B. Mi fuerza en B me genera una rotación en este sentido. Ese es un sentido antihorario, por lo que es positivo. Voy a poner mi fuerza en B, y la longitud que hay de B a A son 4 metros. Y finalmente, espérate, yo borro esta flechita. Este es positivo. Y finalmente, mi fuerza de 20 kilonewtons me va a hacer girar este elemento en esta dirección, ¿sí?, con respecto al punto A, y eso es un sentido horario que es negativo según mi convención. Entonces tengo mis 20 kilonewtons. ¿Y qué distancia tiene mi fuerza de 20 kilonewtons al punto A? Ya no son 2 metros, ya son 3 metros. Y esta distancia es lo que me va a generar la diferencia en los resultados. Y esta sumatoria de momentos tiene que ser igual a 0. Esto se me anula. Tengo que mi fuerza B por 4 metros es igual a 20 kilonewtons por 3 metros. Tengo que mi fuerza en B es igual a 60 kilonewtons por metro, dividido 4 metros. Los metros se me cancelan, y 60 sobre 4 me da un resultado de 15 kilonewtons. ¿Sí? Mi fuerza en B entonces es de 15 kilonewtons. Voy a resaltar este resultado, que va a ser el resultado número 2, y reemplazando mi resultado 2 en mi resultado 1, tengo que FA más FB, que acabo de hallar, que son 15 kilonewtons, deben ser iguales a 20 kilonewtons, por lo que despejo que FA es igual a 5 kilonewtons. Con este resultado puedo ver que efectivamente entre la fuerza A y la fuerza B me están aguantando los 20 kilonewtons para que este elemento no se desplace verticalmente, pero al estar esta fuerza de 20 kilonewtons desbalanceada hacia un lado o corrida lejos del centro de gravedad de este elemento, voy a hacer que la fuerza que está recostada de ese lado tenga que cargar mucho más que la que está alejada de esa fuerza, ¿sí? Entonces quiero que vean que sistemas muy similares en fuerzas pueden dar resultados muy diferentes solamente por desplazar un poquito una fuerza a lo largo de un elemento, ¿sí? No solamente con ecuación de fuerzas podemos lograr el equilibrio de un elemento, tenemos que lograr la ecuación de momentos, ¿sí?
Imagínense el ejemplo que ustedes tienen que construir una estructura así de sencillita como esta. Y a ustedes les dicen, no, pues la carga que tiene que aguantar esa viga es de 20 kilonewtons. Y dicen, ah, fácil, que este aguante 10 y que este aguante 10. Pero fíjense en este ejemplo, este que acabamos de hacer. Si ustedes hacen esto, esta va a quedar sobrediseñada y esta va a quedar subdiseñada y puede fallar. Entonces hay que hacer los análisis estructurales de ahora en adelante de manera muy minuciosa. Ese ojo de buen cubero que se acostumbra mucho en construcción, que lo hacen personas que tienen mucha experiencia empírica, pero no tienen una formación académica adecuada, puede llegar a incurrir en errores constructivos que pueden costar la seguridad de la estructura. ¿Sí? Vamos a hacer un último ejemplo. Muy bien, tenemos este ejemplo. Tenemos una viga sencilla que vamos a tener 4 puntos. Voy a poner las distancias. Y se nos pide verificar si el elemento se encuentra en equilibrio estático. Para poder hacer esa verificación tenemos que desarrollar nuestras 3 ecuaciones de equilibrio. Entonces, en la primera tenemos que la sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0. Y tengo una fuerza de 100 newtons que va hacia la derecha, es positiva. Voy a poner un eje cartesiano como referencia. Entonces tengo que esta primera fuerza, esta, va hacia la derecha, por lo tanto es positiva. Tengo que esta va hacia la izquierda, por lo tanto es negativa. Tengo que 100 newtons menos 100 newtons son las únicas dos fuerzas que hay en X, son iguales a 0. Así que en X se nos cumple nuestra ecuación de equilibrio, quiere decir que este elemento no se está desplazando en el eje X. Vamos a seguir con el FY. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Tengo que todas las que van hacia arriba son positivas, todas las que van hacia abajo son negativas, entonces más 100 newtons más 150 newtons menos 200 newtons menos 50 newtons son iguales deben ser iguales a 0. Vamos a ver si esto es verdad. 100 más 150 son 250 newtons menos 250 newtons es igual a 0. Esto es correcto, quiere decir que mi elemento también se encuentra en equilibrio con respecto a las fuerzas en Y, no se está desplazando en Y. Vamos a ver nuestra sumatoria de momentos. La sumatoria de momentos la puedo realizar con respecto a cualquier punto y siempre me tiene que dar igual, ¿sí? Es magia, no es magia, pero siempre que hagan un análisis de momentos no se tienen que preocupar por qué punto eligen. Elijan el punto que les quede más sencillo, pero siempre les tiene que dar el mismo resultado. Entonces, en este caso, conviene mucho elegir un punto en el que se mezclen, digamos, varias fuerzas, porque si una fuerza pasa por el punto de aplicación se anula, o sea, se multiplica por 0, y las ecuaciones que tengo que desarrollar serán más cortas. Entonces los puntos convenientes aquí sería o el punto A o el punto D. Voy a hacerlo con el punto A, pues por facilidad, por simetría. ¿Qué quiere decir con respecto a? Que todas las distancias que voy a tomar de ahora en adelante van a ser con respecto al punto A. Entonces tengo que esta fuerza de 100 newtons pasa por el punto A. Entonces, esos son 100 newtons por 0. Tengo mi otra fuerza que también pasa por el... Le voy a poner un signo positivo simplemente por convención, porque una fuerza que pase por el punto no me va a generar ninguna rotación, ¿sí? La otra fuerza también va multiplicada por 0. Entonces la voy a escribir aquí, pero de ahora en adelante simplemente las voy a ignorar. Pero quiero tenerlas aquí para que se den cuenta por qué las estamos anulando. Las anulamos porque pasan por el punto A, y si pasan por el punto A no me generan ningún momento ni ninguna rotación. Ahora vamos a seguir en orden. Esta fuerza de 100 newtons también pasa por el punto A. Entonces también se va a multiplicar por 0. Ahora sí, vamos con vamos con esta de 200. Esa me va a generar una rotación en este sentido, que es horaria, y si es horaria es negativa.
esta fuerza vale 200 newtons, y la distancia que tiene esa fuerza, tengo que quitar esta flecha, era negativo 200 newtons. La distancia que tiene esa fuerza al punto A perpendicular son 2 metros. Muy bien, vamos con esta fuerza. Esa fuerza me genera una rotación en este sentido con respecto al punto A. Esa rotación es antihoraria, por lo que es positiva. Esa fuerza mide 150 newtons y la distancia que tiene al punto A son 4 metros. Voy a continuar en el otro renglón. Voy a continuar con esta, ¿sí? Muy bien. Esta va a tender a rotar mi elemento en este sentido. Este sentido es horario, por lo que es negativo, menos 50 newtons. Y la distancia que tiene al punto A son 6 metros. Y mi otra fuerza de 100 newtons, la verde, esa pasa por el punto y no me genera ningún momento. Y todo esto es igual a 0. Entonces las que se multiplican por 0 se anulan. Y vamos a desarrollar las demás. Muy bien, aquí realicé ya mis multiplicaciones. 200 por 2 me da 400, 150 por 4 me da 600, 50 por 6 me da 300. ¿Sí? Si resuelvo esto, me da que mi sumatoria de momentos en el punto A no es 0, me dice que es menos 100 newtons por metro. ¿Sí? Me está diciendo que este sistema no está en equilibrio. Si hubiera encontrado que esa sumatoria de momentos era 0, hubiera podido decir que el sistema está en equilibrio, pero en este momento, a pesar de que están en equilibrio las fuerzas en X y las fuerzas en Y, este elemento tiene una tendencia rotacional horaria de 100 newtons por metro. Quiero que evaluemos el momento en cualquier otro punto de la viga para que vean que es consecuente. Entonces, tenemos la misma viga. La sumatoria de fuerzas en X y de fuerzas en Y tienen las mismas ecuaciones que la vez pasada. Quiero que hagamos la sumatoria de momentos en otro lugar para que puedan verificar que tiene que dar lo mismo. ¿Cuánto da la sumatoria de momentos en B? Entonces, si ya nuestro punto de referencia es este y no es A, todas las distancias que yo tome tienen que estar referidas a ese punto y todas las rotaciones tienen que estar referidas a ese punto. Entonces, mi fuerza de 100 newtons horizontal pasa por el punto B, así que se va a multiplicar por 0 y no cuenta. Similarmente, esta otra, su línea de acción pasa por el punto de aplicación, por lo que se va a anular y no cuenta. ¿Sí? Entonces no las voy a escribir. Voy a empezar con esta, ¿sí? Esa fuerza de 100 newtons. Esta fuerza, con respecto al punto B, va a estar tratando de girarme el elemento en esta dirección. Esa es una dirección horaria, por lo tanto es negativa. Tengo menos, voy a quitar la flecha, menos 100 newtons. La distancia que hay desde esos 100 newtons hasta el punto B son 2 metros, ¿sí? Que son estos. Muy bien. Sigue esta fuerza de 200 newtons, pero esta fuerza pasa por el punto B. Le voy a poner aquí 200 newtons. Entonces, la distancia que hay desde esa fuerza hasta el punto B es 0. Más adelante voy a obviar estas fuerzas, pero quiero escribirlas simplemente para que vean cuándo se pueden tener en cuenta y cuándo no. Muy bien. Más 200 newtons por 0. Vamos a seguir con la fuerza, con esta de 150 newtons. Esa fuerza me va a generar una rotación alrededor del punto B en este sentido. Ese es un sentido antihorario, por lo tanto es positivo. Positivo, y son 150 newtons por la distancia que hay desde el punto B hasta esta fuerza, que son 2 metros. Muy bien.
Y finalmente, esta fuerza de 50 newtons me va a generar un momento en este sentido, que es horario, por lo tanto negativo. El valor son 50 newtons y la distancia desde ahí hasta el punto B son 4 metros. Y vamos a ver eso cuánto nos suma. Al resolver esta ecuación encuentro que la sumatoria de momentos me da exactamente igual en B que en A. O sea, el sistema tiene un desbalance de 100 newtons por metro en sentido horario. Vamos a ensayarlo en otro punto. Muy bien. Por lo que hemos visto en las ecuaciones anteriores, ya sabemos que tanto esta fuerza, como la fuerza que pasa en el punto de evaluación, se van a multiplicar por 0 y se van a anular. Así que no las voy a escribir, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué fuerzas tengo? Tengo esta fuerza de 100 newtons que me va a generar un movimiento con respecto a C en esta dirección. Esa dirección es horaria, ¿sí? Entonces es negativa, o menos, su magnitud son 100 newtons, la distancia que tiene hasta el punto C son 4 metros. Vamos con mi segunda fuerza, esta, ¿sí? Esta me genera un momento en este sentido con respecto al punto C. Esa es una dirección antihoraria, por lo tanto es positiva. Mi magnitud son 200 newtons y la distancia son 2 metros. Mi fuerza de 150 newtons pasa por el punto C y se anula, así que voy a continuar con esta, con la de 50 newtons. Esta me va a generar una rotación en este sentido con respecto al punto C, por lo que esa rotación es horaria y es negativa. Su magnitud son 50 newtons y su distancia son 2 metros. Muy bien, vamos a desarrollar esto. Si lo desarrollamos, encontramos que mi sumatoria de momentos en C es también menos 100 newtons por metro, que es lo mismo que hemos venido encontrando anteriormente. Mi respuesta es: el sistema se encuentra desbalanceado en momentos por un momento de magnitud 100 newtons por metro en dirección horaria. Y vamos a verificarlo en el último punto, en el punto D. Entonces, ¿qué fuerzas pasan por el punto D que se me van a anular? Si me anula esta, se me anula esta y se me anula esta. ¿Sí? Se me anulan esas tres, no las voy a escribir porque van a estar multiplicadas por 0. Muy bien. Va a estar en este punto. La primera fuerza que voy a evaluar es la de 100 newtons. Esa fuerza con respecto al punto D me va a generar una rotación en este sentido. Ese sentido es horario, por lo tanto es negativo. Tengo menos 100 newtons. La distancia desde esas 100 newtons hasta mi punto D son 6 metros. Sigo con mi otra fuerza, con la de 200 newtons. Esta me genera un momento en este sentido con respecto al punto D. Ese es antihorario, por lo tanto es positivo. Son 200 newtons. Y su distancia al punto D son 4 metros. Continúo con mi otra fuerza, la de 150 newtons. Esta fuerza me genera un momento en este sentido, que es horario, por lo tanto es negativo. Su magnitud son 150 newtons y su distancia son 2 metros. Las otras fuerzas pasan por el punto de aplicación, por lo tanto se me anulan. Vamos a ver cuánto da esto. Y desarrollando la ecuación puedo encontrar el mismo resultado que vengo encontrando en todas las ecuaciones, que mi sistema se encuentra desbalanceado por un momento de 100 newtons por metro en dirección horaria, ¿sí? Así que lo que quería hacer con este ejemplo era que vieran que no importa dónde evalúe yo los momentos, ¿sí? El valor siempre va a ser el mismo. Si el sistema está desequilibrado, siempre voy a encontrar el mismo resultado. Voy a dejar hasta acá y luego continúo con más ejemplos. Muchas gracias.